Bueno, ¿cómo están todos? Doy la bienvenida a este conversatorio hoy sobre negocios internacionales. Nuestro grupo es el Escuadrón Negociante, conformado por Sofía Guío, Juan Felipe Corredor, Sofía Jiménez, Erika Yepes y Fernanda Ley. Pues en este encuentro hoy vamos a abordar temas vitales para el desarrollo global, tales como la inversión extranjera, las exportaciones, acuerdos comerciales, franquicias, etc. Y vamos a tener un punto de partida muy importante sobre 3 libros claves y diversos que ofrecen pues diversas perspectivas sobre este, y aparte cada uno va a proponer un libro que vamos a ponerlo como en un punto de partida para terminar nuestro conversatorio. Entonces pues vamos a comenzar primero con el primer libro, que es el de... Vamos a empezar con Apertura y Pobreza de Salama 2006, que básicamente lo que nos plantea es que la inversión extranjera directa no es siempre positiva para los países en desarrollo, ya que el impacto de este tipo de inversión depende de varios factores, como las condiciones económicas internas, la preparación de los sectores productivos y las políticas regulatorias de cada país. Entonces, lo que Salama argumenta en este texto es que una apertura indiscriminada puede como hacer mayoritarias las desigualdades, especialmente en los países que no cuentan con instituciones con un marco regulatorio para canalizar los beneficios de la inversión extranjera directa hacia el desarrollo inclusivo. Entonces, ¿qué pasa? La inversión extranjera puede concentrarse solo como en sectores extractivos de bajo valor añadido sin generar empleo sostenible o mejoras en la infraestructura. Esto me lleva a mí a plantear la primera pregunta de este conversatorio y con la que se le va a dar apertura a este libro, que sería que ¿es la inversión extranjera directa siempre positiva para los países en desarrollo? Bueno, por mi lado yo considero que sí, ya que una apertura a un capital extranjero estimula también la creación de empleo y también asimismo mejora la infraestructura, como lo muestra el caso de China, que en su desarrollo económico acelerado ha mejorado mucho su infraestructura y también donde realiza la inversión en los otros países. Asimismo, la entrada de esta inversión extranjera en desarrollo a las economías emergentes hacen acceder a tecnologías avanzadas y también a nuevas tecnologías que no se presentan en los países que las tienen. Otro ejemplo también de esto es países como Vietnam. La apertura ha impulsado a que países como este incrementen su manufactura, su exportación y los productos electrónicos, asimismo generando un crecimiento del 7% de sostenimiento y también de trabajo. Asimismo, la diversificación del comercio se ha ampliado en el comercio exterior y las economías en desarrollo pueden diversificarse en sus exportaciones, también haciendo que otros tratados lleguen a otros países. Uno de estos ejemplos son como Chile ha logrado proporcionarse como uno de los mayores exportadores de fruta alrededor del mundo y asimismo ha tenido una apertura que esa estructura económica lo ha hecho diversificarse y asimismo ha tenido menos vulnerabilidad en su economía con las fluctuaciones de los precios de los demás países primarios. Yo siento que lo que tú estás diciendo es cierto, pero solo en ciertas ocasiones. O sea, no es siempre la apertura un buen punto de partida, porque que tú brindes empleo o que hagas esta apertura no garantiza que automáticamente se reduzca la pobreza. Tiene que estar acompañada de más cosas, como lo son ciertas políticas gubernamentales o acuerdos que permitan de cierta manera esta reducción. En primer lugar, si la apertura se da como en zonas en donde se especialice en extraer recursos naturales, el empleo que se iba a aumentar de cierta manera va a ser variable. Primero, porque puede ser riesgoso. Segundo, porque también puede ser que como son recursos naturales, pues en la mayoría de los casos no es renovable y en algún momento se caiga como esa prestación. Entonces, cuando se hacen estas cosas, se deben primero reconsiderar los intereses. Cuando digo reconsiderar los intereses, es que no, cuando la empresa llegue a ese nuevo lugar en donde se internacionalizó, no sea simplemente por el hecho de ganar dinero, sino también preocuparse por la zona en donde está, como por preservarla, porque de cierta manera, si se conserva, también van a extender las ganancias a un largo plazo, no solo como al corto. Por otra parte, también cuando hablo de políticas complementarias, es que vayan de la mano con la educación, la capacitación laboral, porque si no hay estas cosas, pues de cierta forma va a ser como mucho trabajo informal y de esta manera, indirecta o directamente, asimismo van a ser los salarios y el crecimiento que se tenga como a un futuro de esta región. Bien,
Es importante resaltar que la inversión extranjera directa puede generar empleos y acceso a tecnología, pero también puede tener efectos negativos, como lo sería el desplazamiento de las industrias locales, la pérdida de soberanía económica y una dependencia excesiva del capital extranjero. Esto me lleva a otro punto, y es que el texto nos plantea que la apertura económica sin restricciones puede ser perjudicial para estos países. ¿Por qué? Porque la liberalización rápida y completa puede llevar a tener problemas como la desindustrialización, el aumento de la pobreza y la dependencia de sectores no productivos, debido a que digamos, países que abren sus economías sin proteger a las industrias locales o sin establecer mecanismos para redistribuir los beneficios del crecimiento, pueden ver cómo las grandes empresas extranjeras dominan los mercados locales, dejando poco espacio para el desarrollo local, lo que en últimas termina afectando a la economía de los locales y favoreciendo a los extranjeros. Pero asimismo yo considero que el abrirse a una economía internacional da acceso a los países a tener mercados más amplios, a permitir vender más productos y también servicios, y que los propios consumidores accedan a ello. Asimismo se incrementan las oportunidades de negocio, la competencia, y genera economías a escala, permitiendo que estas empresas crezcan y se vuelvan más competitivas, y no solo se mantengan en un mercado nacional, sino que también estén dispuestas a crecer y a competir con mercados internacionales, así como los ofrecen las demás empresas. Asimismo, el comercio exterior permite a los países diversificarse en sus exportaciones y en sus fuentes de ingreso. Esto reduce una demanda de un solo producto o un sector y ayuda a equilibrar también la economía, porque cuando se presentan muchos productos y poca demanda, pues no hay quien los consuma, y por eso es cuando las economías se estancan y quedan ahí mismo los productos donde las personas no logran consumirlos. En cambio, si se logran exportar, hay personas en otros países que sí logran consumir esos productos que en el propio país no lo hacen. Por otro lado, el comercio internacional permite a los países que también especialicen la producción de bienes y servicios y que en estos tienen ventaja competitiva, es decir, que aquellos que pueden producir de manera más efectiva en otros países les interesa poner sus empresas en estos, y así fomentar una asignación más eficiente de sus recursos a nivel nacional e internacional. Lo que decía mi compañera, estoy totalmente de acuerdo. Digamos que se encontraron como 3 puntos claves en donde pues, se tiene como un punto a favor, que básicamente sería la transferencia de tecnología, y es un término denominado know-how, que básicamente China es el país en donde más se implementan estos. Básicamente se trataría en donde las empresas son empresas multinacionales, en donde son líderes como en innovación pues continental, o hablando a nivel mundial en innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, digamos que al momento de invertir en estos países de desarrollo, las empresas transfieren como los conocimientos tanto como a su segmento, como a su nicho, a su segmento, como a otras industrias que también les puede favorecer esas tecnologías avanzadas. Entonces, básicamente lo que se esperaría con eso, lo que se está como desarrollando, es que como que la productividad de cada empresa se puede impulsar teniendo pues una mayor competitividad como en la industria local. Si se puede poner el ejemplo de la industria manufacturera, que es como la industria en donde más se pues China. Y entonces básicamente incluye como la gestión, el mercadeo y otros aspectos empresariales que son como fundamentales para primero aumentar esa competitividad dentro del mercado, como las empresas, y transmitir la tecnología a las otras empresas. Como segundo punto clave, mi compañera estaba diciendo acerca de la creación de empleo. Digamos que yo considero que es bastante importante porque con esta inversión extranjera directa se genera empleo tanto directo como indirecto, donde pues todas las empresas multinacionales o nacionales, ya sea una empresa grande, pequeña o mediana, necesita contratar trabajadores locales que puede, pues primero, como su propio nombre lo indica, reducir el empleo y aumentar los ingresos de todas las familias del sector que trabajan. Y por último, como decía anteriormente, básicamente tener una mayor competencia, como una competitividad más elevada, donde como la presencia de esas empresas multinacionales puede aumentar la competencia dentro de los mercados locales, teniendo como esa competencia, haciendo que cada empresa se posicione dentro del mercado de una manera bastante favorable para ellas. También asimismo
siendo como guías o siendo como un punto clave como de respaldo para las otras empresas para así mismo crecer. Y lo que esto hace, se puede llevar a una reducción de precios y una mejora en la calidad de los productos y servicios y una mayor eficiencia al momento como de la asignación de nuevos recursos dentro de la empresa. Pues cuando tú dices como que genera competencia y pues la competencia puede ayudar, a simple vista es algo cierto, pero pues también se tiene que tener en cuenta como otros factores, porque por ejemplo si tu empresa es grande y viene a una localidad o a una zona en donde la mayoría de las empresas son pequeñas, va a tender a hacerlas como más pequeñas hasta llevarlas a su declive. Por eso es que digo que aunque la internacionalización a veces es buena, también hay que tener en cuenta ciertos factores como políticas y demás. Por ejemplo, en el primer mundo la pobreza se mide porque si una persona gana menos del 50% del salario promedio de la población de allí, entonces es pobre. En el tercer mundo, imagínate que es apenas si pueden o no pueden comprar la canasta básica familiar. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Cuando una empresa grande llega, lo ideal es como que la zona local tenga como políticas de protección asimétrica y de esta manera pueda como ayudar o tener ese músculo financiero o reglamentario para que sostenga las empresas locales y de esta forma puedan ayudar a que le hagan competencia, o si no, no va a haber competencia y se va a convertir o en un oligopolio o en un monopolio, en el peor de los casos. Entonces, también, por eso digo que hay que invertir en educación y en capacitación laboral, porque tú puedes decir, sí, incrementa el empleo, pero si tú de las grandes ciudades y de las grandes empresas traes a las personas especializadas, el empleo de las zonas locales va a ser de personas tal vez no informales los empleos, pero sí aquellos que son como técnicos en donde se requieran que hagan un trabajo y ya, que no vaya como a pensar o a especializarse y de cierta forma así es proporcionar su salario. Entonces no estaría incrementando como así a gran escala la calidad de vida, porque los salarios van a seguir siendo igual de deficientes. Y otro punto que no han tenido como en cuenta también Erika y Sofía, porque yo también voy un poco afín con lo que dice Fernanda, de que realmente si traemos a una ciudad pequeña o a un sitio local empresas grandes, a ese momento la ciudad o el país de tercer mundo va a tener mucha dependencia del capital extranjero. Entonces eso es lo que también nos decía un punto clave, se hablaba en la lectura del autor, que una de las consecuencias de esas aperturas económicas desreguladas va a tener esa dependencia. En particular cuando hay una inversión extranjera directa, que es lo que se está proporcionando pues, en esta lectura. ¿Por qué razón? Porque como en estos sectores claves, como decía Erika, la manufactura, energía o servicios, cuando ya empiezan a ser controlados por intereses del extranjero, esto significa como las decisiones claves, acá también decía Fernanda, sobre producción, empleo, expansión, ya no va a tener control del país o de la ciudad, sino realmente de los beneficios o intereses que tenga fuera pues el país o la empresa grande. Entonces realmente en tiempos de crisis o incertidumbre global, los inversores realmente siempre tienden a retirar su capital, como pasa en esos países de tercer mundo, y ahí ya va a haber una grave recesión económica muy fuerte para el país y va a haber una fuga de capital masiva que realmente va a directamente desestabilizar la economía. Pues acá un ejemplo de eso es una crisis asiática que hubo en 1997, que pasó lo mismo, tenía una dependencia clave en esta inversión extranjera directa, y muchos países como Tailandia, Indonesia y Corea del Sur experimentaron este declive económico cuando los inversores extranjeros empezaron a retirar todo el capital debido a esa incertidumbre financiera que había. Entonces la moneda de este país se desplomó y provocó una profunda recesión, en donde la educación, la población, toda la sociedad en ese momento se vio muy afectada. Entonces también es algo que hay que tener en cuenta. Creo que eso nos podría llevar al punto, o mejor dicho, como a una primera conclusión, que es que sin un control adecuado, las ganancias de la inversión extranjera pueden ser repatriadas y no generar beneficios duraderos para la economía nacional. Entonces, básicamente, eso nos llevaría a pensar que la apertura económica debe ser cuidadosamente gestionada para evitar los peligros de la dependencia económica y garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los sectores de la sociedad, no solo al sector productivo de la empresa, sino también a la sociedad o a la comunidad en la que se está instalando esta inversión. Sí,
Sí, yo estoy de acuerdo ahí con Sofi, con la parte de que realmente hay unos puntos que realmente sí son muy ciertos, que estas aperturas económicas a países va a ser beneficiosa, pero si va realmente acompañada con estas políticas de apoyo, con políticas realmente que el gobierno proteja a los sectores más vulnerables, que realmente proteja a toda como industria local, que también se ve muy destruida por todas estas empresas nuevas, porque obviamente no van a poder competir con precio, con calidad, con trabajo, para que no se corra esos riesgos. Creo que lo que decía mi compañero es muy cierto acerca de que hay que proteger, como generar políticas que protejan a los sectores más vulnerables. Por eso yo creo que como tal no es que esté satanizando la parte de internacionalizar, porque sí es bueno en cierto aspecto, pero teniendo cuidado. Es como enseñarle a esas empresas, generar políticas, acuerdos o no sé, que incentiven a la responsabilidad social empresarial, que no solo sea como llegar buscando un margen o ganancia monetaria, sino también que sea una contribución a la localidad en donde se va a establecer, que no se omitan o no se hagan más pequeñas las culturas que ya están presentes, los trabajos que predominan, sino que sea para contribuir y no para llegar a oprimir. Claro, por eso acceder a una economía internacional es fundamental para el crecimiento y desarrollo sostenible de un país, pues porque al ellos llegar también deben tener entendido que hay unas regulaciones políticas y también económicas dentro de los países que llegan, entonces no pueden afectar directamente la economía del país, sino tienen que impulsarla a un crecimiento y impulsar a sus trabajadores a que ellos puedan acceder a esto. También la integración en el comercio global permite un desarrollo nacional y aprovechar de esas ventajas competitivas, pues porque normalmente los países necesitamos acceder a otros productos que nuestros propios países no producen, como en el caso de Colombia, nosotros también accedemos a muchos recursos tecnológicos que nosotros no producimos y necesitamos de esa economía internacional. Y pues por último y por otro lado, también concuerdo con el lado de que todos los trabajadores y todas las economías que lleguen a los países nacionales deben tener una regulación, ya que no se pueden ver afectadas como los mínimos que tiene que acceder cada trabajador, y por eso mismo deben existir esas regulaciones para que no se vulneren los derechos de cada uno de esos trabajadores y asimismo puedan tener como un acceso digno cada vez que llegan esas economías y esas inversiones internacionales que normalmente quieren venir solo por incrementar su dinero y no pues por darle un beneficio al país. Bueno, pues adicionalmente el tema como de la reducción de la pobreza y de los negocios internacionales, como venía diciendo anteriormente, tenemos, o sea, se puede concluir unas oportunidades que son como las fundamentales para subir la economía de los países, de las empresas, de la parte monetaria, que básicamente la generación de empleo se considero que sigue siendo lo más importante, porque al generar empleo genera como la productividad de las empresas, genera la utilidad, la mano de obra claramente sube, por lo que la parte monetaria de las empresas también va a subir progresivamente pues acerca de los trabajos. El tema de la transferencia de la tecnología, digamos que se ayuda como de empresas emergentes que vienen o que quieren como entrar a la industria que se está planteando es muy importante, no solamente, claro, el tema de la competitividad, pero digamos que la parte como social, como humanitaria, también es totalmente importante promover la innovación, no solamente pensar como uno en uno, sino ayudar a por ejemplo, a las pymes que quieren entrar en este tipo de industrias, con experiencia, sin experiencia, el tamaño, o sea, como la parte humanitaria se considera que es bastante importante. Por otro lado, pues, digamos que los desafíos nunca no se dejan siempre a un lado, así como existen grandes ventajas para las empresas, tanto pequeñas como grandes, también existen desafíos pues bastante controversiales, como lo puede llegar a ser la competencia desleal, como decía mi compañera Fernanda, al momento de que una empresa pequeña, o no, una empresa grande quiere entrar como como en una industria, como en un sector o un lugar en donde como que prevalecen las empresas pequeñas, digamos que eso sería, claramente la empresa grande tendría una competitividad mucho más elevada, dejando pues en un
lugar como más bajo a las empresas pequeñas, por lo que eso se podría considerar como competencia desleal, porque en vez de querer como aportar o ayudar, es básicamente minimizarlas y siendo como enemigos, entre comillas. Y por otro lado, y para finalizar, el tema de la explotación laboral, digamos que aunque la generación de empleo es muy importante, si se tiene ejemplo de China, la mano de obra de China pues es de una calidad bastante alta, en donde muchas empresas que tienen como una posición bastante elevada dentro del mercado quieren seguir posicionándose, quieren seguir subiendo su estatus, subir, por ejemplo, sus ingresos o su mano de obra, por lo que los colaboradores que están dentro de la empresa tienden a ser como un poco explotados o no valorados de la manera que se debería hablar, como decía anteriormente, como en la parte humanitaria, sino pensar siempre en la riqueza, en el dinero, como en el posicionamiento, pero no en las personas. Damos como finalizada la primera parte. Para darle apertura a nuestra segunda lectura, que es los beneficios y los retos del comercio justo, específicamente en el capítulo 2 sobre COSURCA en Colombia. El comercio justo es presentado como una alternativa viable a largo plazo para fomentar exportaciones responsables y sostenibles, pero con ciertas limitaciones y desafíos. El caso de COSURCA es una cooperativa cafetera que se ha beneficiado de los principios del comercio justo. Muestra también cómo este modelo puede mejorar las condiciones de vida de los productores, promover la equidad y garantizar prácticas sostenibles en las cadenas de suministro. Sin embargo, también enfrenta barreras para expandirse y competir con el comercio tradicional dominado por las multinacionales. Esto nos lleva a la apertura de la primera pregunta, que sería la siguiente. ¿Es el comercio justo una solución viable a largo plazo para fomentar exportaciones responsables y sostenibles? Bueno, para comenzar yo quiero dar como este comercio justo surge como respuesta a estas prácticas comerciales tradicionales que realmente deja que los pequeños productores en estos países en desarrollo con pocos beneficios, mientras que estas grandes como corporaciones o empresas van a capturar mayor parte del valor. Este sistema como de comercio, cuyo objetivo principal realmente es garantizar estos precios justos, estas condiciones laborales dignas y realmente empoderar a estos productores que a la vez promueven realmente la sostenibilidad y las prácticas ambientales responsables. Como señalaba el autor, realmente en el libro Los beneficios y retos del comercio justo busca realmente equilibrar esta desigualdad del comercio global, ofreciendo a los pequeños productores estas mejores oportunidades con ingresos, con condiciones como de vida y una práctica más equitativa. Entonces, para comenzar, a mí me parece que un beneficio es este empoderamiento a los productores, que realmente es un beneficio, ya que, como sabemos, el productor es el que recibe siempre un precio mínimo garantizado que puede cubrir sus costos como de lo que produce y reduce su vulnerabilidad en las fluctuaciones que tenemos en el mercado. Esto también fomenta la creación de cooperativas, como ya venimos a hablar del caso COSURCA, que reúne a los productores del café en Colombia y es un gran ejemplo de cómo el comercio justo realmente ha empoderado a estas comunidades rurales y a los productores, gracias a que reciben precios justos por el café. Asimismo, estos productores han recibido una mejor calidad de vida. También lo que se requiere es que haya una fluctuación en los precios del café en el mercado internacional para que haya una estabilidad económica y que estos productores reciban o se garantice que van a recibir una gran parte del porcentaje y no solamente se queden los grandes productores. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero. El comercio justo puede ser una solución viable a largo plazo siempre y cuando tenga determinadas condiciones. El modelo nos ofrece una estructura que promueve los precios más justos para los productores, que fomenta prácticas sostenibles y protege los derechos de los trabajadores. En el caso observado en el capítulo 2, que es el de COSURCA, los caficultores han visto mejores en sus ingresos y en sus condiciones laborales al participar en mercados de comercio justo, lo que también les ha permitido acceder a recursos para desarrollo comunitario y prácticas ambientales mucho más sostenibles. Sin embargo, Cosione también advierte que para que sea sostenible a largo plazo, el comercio justo necesita superar varios desafíos. Estos desafíos serían el ampliar su alcance, la educación del consumidor y las mejoras en la infraestructura y el acceso al mercado. Hablando un poquito sobre el primer desafío, que sería ampliar su alcance. Actualmente el comercio justo representa solo una pequeña fracción del comercio mundial.
y para que sea una solución a largo plazo, su adopción debe expandirse tanto en términos de mercados como de productos, es decir, no solo llegar a más partes del mundo, sino también la diversificación de la industria. Hablando un poquito de la educación del consumidor, podemos decir que es necesario que a los consumidores en los mercados desarrollados estén dispuestos a pagar más por productos de comercio justo de manera consistente, lo cual no siempre es el caso, ya que como consumidor siempre estamos buscando la economía sin observar las prácticas de cada empresa y las prácticas internas sobre los procesos de producción. Hablando de mejoras en la infraestructura y el acceso al mercado, los productores en países en desarrollo necesitan apoyo para mejorar el acceso a nuevos mercados internacionales y también la oportunidad para mejorar la calidad de sus productos, para que también el consumidor esté dispuesto a pagar lo justo. Por lo tanto, el comercio justo puede ser una solución viable, pero requiere un esfuerzo coordinado para aumentar la demanda y apoyar también a los productores a largo plazo. Asimismo, pues para considerar también esto de COSURCA y cómo fue llevado a cabo, se presentó primero un fortalecimiento comunitario entre los pilares centrales del trabajo de COSURCA, ya que su misión va más allá de la simple comercialización de sus productores agrícolas, es decir, que su enfoque es mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores y sus familias, y se manifiestan en varias iniciativas diseñadas para empoderar a las comunidades locales. Esto ayuda a mejorar que el trabajo de los caficultores sea cada vez de mejor calidad, asimismo ellos se vean empoderados en lo que están realizando y se pueda tener en cuenta las decisiones de ellos sobre la empresa. En primero se desarrolló las capacidades y la educación, tal y como lo decía Sofía, eso fue un pilar bastante importante para COSURCA, ya que se dedica a capacitar a sus caficultores y en prácticas agrícolas sostenibles, manejando las fincas y asimismo administrando sus recursos. Por otro lado, también ofrece una educación continua para los agricultores, mejorando no solo sus habilidades técnicas, sino que también sus capacidades para gestionar mejor sus negocios y sus recursos. También asimismo, la mejora de las infraestructuras locales ayudó a que COSURCA ha contribuido a un desarrollo continuo de estas y de las comunidades básicas en el Cauca, y asimismo esto incluye las mejoras de los caminos rurales para facilitar el transporte de productos, la construcción de las plantas, el procedimiento para mejorar la calidad y el valor añadido que se le da. Como tercer punto, hizo una construcción y una resiliencia comunitaria, es decir, que la región del Cauca ha sido afectada durante muchos años por el conflicto armado, y esto ayudó a que mejorara las relaciones entre las personas que habitaban y asimismo poder mejorar su comunidad. En sí, COSURCA ha mejorado mucho a través del comercio justo, el fortalecimiento comunitario de los caficultores, y asimismo va más allá de su éxito económico, es decir, que a través de la educación, la mejora de las infraestructuras, la salud, la construcción de la paz y la promoción del liderazgo local, ha creado un modelo de búsqueda de desarrollo integral y asimismo sostenible de las comunidades rurales que anteriormente no se tenían en cuenta y se les pagaba lo mínimo solo por la producción de su café. Bueno, adicionalmente, personalmente opino que el comercio justo puede ser una herramienta bastante poderosa en el ámbito de los negocios internacionales, especialmente como enfocándolo en aquellas empresas que buscan cómo diferenciarse y construir como una marca sólida basándose en la parte humanitaria y como en los valores éticos. Entonces digamos que hay 5 puntos importantes que en este caso las empresas pueden llegar a ejercer, que básicamente la diferenciación en donde los productos de comercio justo se destacan en un mercado cada vez más competitivo, ofreciendo a las diferentes empresas una ventaja altamente competitiva al satisfacer las demandas de los consumidores conscientes. Por otro lado, tenemos la reputación de la marca. Digamos que esto es muy importante al momento de, por ejemplo, escoger un segmento como un nicho de mercado y saber cómo las personas a las que una empresa va a llegar, en donde básicamente asociarse con el comercio justo mejora la reputación de la marca al demostrar como un compromiso con prácticas comerciales éticas y sostenibles, donde como la imagen de la empresa cada vez va a ir como subiendo más y como viéndose la empresa de una mejor manera y ser un poco más reconocida y como más destacada. Por otro lado, el tema de la fidelización de los clientes es que los consumidores de las diferentes empresas y de los diferentes productos
valoran mucho la sostenibilidad y como la justicia, como el tema de ser leal a las marcas que se ofrecen dentro del mercado. Y asimismo, hablando de mercado, el tema del acceso a nuevos mercados es un punto bastante importante porque las pymes, hablando específicamente de las pymes, entran como con un creciente interés en donde los consumidores quieren como los productos sostenibles y como nuevas oportunidades dentro del mercado, como para las empresas para que se involucren con el comercio justo. Entonces, habiendo dicho como puntos clave justo, tenemos que Cosurca básicamente durante todo el proceso se evidenció que el comercio justo estaba como muy claro dentro al establecer relaciones equitativas y transparentes dentro de la cadena del valor, que básicamente estos pudieron mejorar las condiciones de la vida de todos los productores, dándole como un estilo de vida, como calidad de vida y calidad laboral también muy satisfactoria y mucho más elevada que en otros lugares, y básicamente lo que hizo fue empoderarlos y como fomentar el desarrollo tanto local como empresarial y social y personal. Sí, de la mano de lo que dicen mis compañeros, yo pienso que para fomentar las exportaciones como a largo plazo, el proyecto es viable como si cumple como con 3 componentes o es lo que genera. En primer lugar está como el fortalecimiento organizacional y social. Esto no solo mejora como la parte de gestión operativa, sino también tiene una cohesión social y el empoderamiento, con el caso de Cosurca, de los productores. Esto se llevó a cabo por el cumplimiento o esa ayuda que brindaron en cuanto a la capacitación y educación, y también como a la reconsideración de esos intereses, que no solo pusieron como sobre la mesa lo que les importaba a los de la cooperativa o como a la asociación en sí, sino también tuvieron en cuenta a los productores y a sus familias, también a sus tierras, que en cierto momento fueron como ilegales o estaban dedicadas a la plantación de otras cosas que no eran muy convenientes. Entonces era como mejor legalizar y de esa manera poder como fabricar café de gran calidad. Por otra parte, también esto va de la mano como que si tú permites que el personal se eduque, hay como un acceso a mercados justos y más sostenibles. También en cuanto a que esto da apertura, porque cuando en tu empresa implementas como una organización justa que le brinda al mercado igual cosas justas, te dan como una certificación. En este caso la recibió Cosurca, que era la certificación Fair Trade, que esto le permite como entrar a ciertos mercados, como lo son el de Estados Unidos y en el de Europa. En otras empresas como que la simple certificación ya te abre las puertas, pero en este caso como Cosurca representaba a muchos productores, este servía como un puente entre el productor y el consumidor final, o también podía ser una distribuidora o un mercado grande. Y de la mano de esto, al permitir como esta implementación del plan, se obtienen unas ganancias, se obtiene como una entrada de recursos, y esto se puede, como es justo, pensar en la comunidad, no solo en el bolsillo personal, e invertir en cuanto al desarrollo social y económico. ¿Por qué? Porque las cooperativas pueden financiar más proyectos, pueden financiar de esta forma más educación, pueden financiar que haya más apoyo a estos emprendedores o a estos cafeteros en este caso, y esto puede mejorar no solo la producción en cuanto al café, sino que al estar educados, saber manejar las tierras, saber comercializarlas, saber aprovecharlas en su máximo esplendor y no de forma como más ignorante, volviéndolo así como un ciclo que apoya a la comunidad y permite el crecimiento del mismo, no solo de unos seres individuales, sino ya se piensa más allá en una comunidad. Mismo como lo comentaba mi compañera Fernanda, Cosurca pues ha cambiado el lineamiento y la vista de los comercios minoritarios como las pymes o los agricultores que se encontraban en el Cauca, y mejoró que esto llevara a tener un comercio justo y asimismo a que se les remunerara de manera adecuada y de manera justa, como lo habíamos dicho,
y también que llegaran a un mercado internacional. De esta manera tuvo unos principios en cuenta que fueron el comercio justo, los productos de alta calidad, un enfoque sostenible, un fortalecimiento comunitario, como lo había mencionado anteriormente, y asimismo unas certificaciones para que sus productos llegaran de manera internacional y cumplieran con la calidad y con las recomendaciones que pedían los países. De este modo se puede llegar a entender que COSURCA está estrechamente vinculado a una estrategia de exportaciones, ya que le permite a los pequeños agricultores acceder a mercados internacionales en condiciones más favorables y con precios justos. Es decir, que a través de los principios que utilizó, mejoró ese mercado que anteriormente se veía vulnerable y asimismo capacitó a sus trabajadores para que pudieran acceder a estos lineamientos que probablemente antes no conocían, y de este modo mejorar que su rendimiento fuera un poco más eficiente y más eficaz. También asimismo, gracias a las certificaciones que consiguió de manera internacional y de comercio justo, COSURCA garantiza que sus productos cumplan con una normatividad global, lo que facilita su exportación a mercados que valoran la ética y la sostenibilidad. Es decir, que COSURCA, al proporcionar esta ética y esta sostenibilidad que muchas empresas no tienen, es primordial para muchos países que están buscando tener una economía más justa y más sostenible, que lo que proporcionan otras empresas de pronto por menor precio, pero asimismo ven afectados a sus trabajadores, la mano de obra es mal paga, tampoco tienen la capacidad, no tienen los adecuamientos y los lineamientos para poder hacer esa producción. Entonces, en este caso, COSURCA tiene todo para poder cumplir con esos requisitos que están pidiendo en otros países de manera internacional para llevar a cabo este comercio más justo y también asimismo más ético. Además, el comercio justo proporciona una estabilidad de precios y fomenta regulaciones comerciales a largo plazo. Es decir, que al proporcionar esto, también se manejan unos precios adecuados para los trabajadores, para la empresa y para los lineamientos internacionales, para también que cuando llegue el producto final, su comprador pueda acceder a esto y no piense que está accediendo a un producto que no es de alta calidad, porque también su precio es regulado frente a todo el trabajo que se realizó anteriormente. Y asimismo asegura que las exportaciones en COSURCA sigan siendo una clave fuerte de los ingresos para los agricultores y también al mismo tiempo contribuye al desarrollo económico y social de las comunidades del Cauca, que anteriormente se veían bastante afectadas porque han sido uno de los departamentos con mayor indicio en las guerras a través de las guerrillas. En este caso, COSURCA ayudó a que se mejorara esa parte social, también ese mercado que se veía afectado durante muchos años, que no había sido completamente explorado, y del mismo modo logró involucrar ese mercado en una forma internacional para que no solo se moviera en un mercado nacional que de por sí ya está bastante polarizado con pues el cacao y la caficultura que se encuentra acá en Colombia. Logró exportarse a otros mercados que valoran este mercado justo, ético, y que también se ven unas prácticas más profesionales por parte de sus trabajadores. Sí, yo siento que pues todo esto, como que en este caso COSURCA, pero cuando son pequeñas o medianas empresas y quieren emigrar, quieren buscar otros países, como tal, de los planes más idóneos es como formar o tratar de hacer colaboraciones multisectoriales, que esto quiere decir como que colaboran en un acuerdo o en participación varios actores. En el caso de COSURCA pues era la cooperativa y los múltiples trabajadores que vendían, siendo como aquellos que brindaban el producto a la cooperativa, pero para tomar la decisión y el control y el poder como para extenderse a otros países pues ya serían como alianzas estratégicas o acuerdos. Pero todo esto como que tiene unos limitantes. En este caso, la liquidez y los recursos disponibles son muy importantes, porque aunque en papel se tenga el mejor plan del mundo, si no hay dinero para ponerlo en práctica, es prácticamente inservible. Es mejor un proyecto mediocre con el presupuesto necesario a un proyecto ideal sin ningún presupuesto para la implementación. Por ello, COSURCA pasaba dificultades en cuanto a que no tenía tanto músculo financiero para poder solventar las necesidades de los cafeteros, y aparte los cafeteros también poder enseñar a cómo cultivar café, a la parte administrativa y demás de los hijos de los mismos. Por otro lado, al ofrecer únicamente café, pues y al
entrar en un mercado internacional, se entra a competir con grandes empresas que no solo tienen como una extensión en su producto, sino también en la variedad que ofrece. Que esto también era una dificultad para Cosurca, porque únicamente podía como ofrecer café de alta calidad en este caso. Por ello, podía ser un poco difícil la competencia, porque si hay unos monopolios u oligopolios anteriormente establecidos, el intentar penetrar el mercado con un solo producto genera gran dificultad para que la marca se posicione en la mente de los consumidores. Van a preferir algo que tenga mucha más estima, mucho más fama, que a un producto que está innovando el mercado. Entonces, cuando tú vas a un supermercado o algo demás, por lo general como comprador tienes atajos mentales para facilitar la compra y acceder mucho más rápido. Y estos atajos se logran cuando se ofrece una gran variedad de productos, situación que Cosurca en este caso difícilmente tenía. Para darle apertura a la tercera lectura y última propuesta por el profesor para nuestro conversatorio, tenemos la última lectura que, según Chang Ha-Yoon en Bad Samaritans del 2007, el capítulo 3, nos habla de si los países en desarrollo deberían o no implementar medidas proteccionistas para crecer de manera más sostenible. Chang nos argumenta que el liberalismo económico y la apertura total de los mercados promovidos por las naciones desarrolladas y las instituciones financieras internacionales a menudo perjudican a las economías emergentes en lugar de ayudarlas a desarrollarse. Chang sostiene que las naciones ricas, como los malos samaritanos, predican la liberación y la desregulación, pero históricamente utilizaron medidas proteccionistas y políticas intervencionistas para desarrollar sus propias economías. Esto me lleva a la pregunta con la que vamos a abrir nuestro conversatorio, que es si deberían los países en desarrollo implementar medidas proteccionistas para crecer de manera sostenible. Yo quiero empezar hablando un poquito sobre esta pregunta y que es desde mi punto de vista, sí, Chang argumenta que los países en desarrollo deberían implementar medidas proteccionistas si quieren lograr un crecimiento sostenible. En este capítulo también utiliza la metáfora de un niño de 6 años que no está listo para ingresar al mercado laboral, comparando las economías emergentes con niños que necesitan protección y apoyo hasta que estén lo suficientemente desarrolladas para competir en igual de condiciones con las economías más avanzadas. Chang también sostiene que el proteccionismo temporal, las industrias nacientes en los países en desarrollo necesitan protección frente a la competencia extranjera para crecer y fortalecerse antes de enfrentarse a grandes competidores. Si estas industrias están expuestas de manera prematura a la competencia global, es probable que no sobrevivan, lo que también frenaría el desarrollo a largo plazo, y me lleva a las políticas industriales activas, que básicamente comprende que los países en desarrollo deben implementar políticas industriales que fomenten el crecimiento de sectores estratégicos, como lo hicieron muchas economías hoy en día ya avanzadas en sus fases iniciales de desarrollo. Y por último, el último punto que me gustaría tratar es la acumulación de capacidades productivas. La protección de industrias nos permite que las economías locales acumulen conocimientos, tecnologías, innoven, desarrollen infraestructura y se adapten a los mercados internacionales de manera progresiva en lugar de ser desplazadas por competidores más avanzados desde un inicio. El proteccionismo no debe ser permanente, pero Chang señala que el desmantelamiento temprano de las barreras comerciales puede condenar a los países en desarrollo a depender de exportaciones de bajo valor agregado, perpetuando así la desigualdad global. En estos casos es donde se menciona que los negocios internacionales, si bien cierto, pueden ser positivos o negativos, depende de la forma en que estos se apliquen. Porque, un ejemplo, las medidas proteccionistas son un arma de doble filo. En primer lugar, tiene beneficios como que protege las industrias locales, de esta manera pueden tener más tiempo ese músculo financiero que les permite la obtención de capacidades y conocimientos hasta que ya estén dispuestos a ser soltados y ya puedan como valerse por sí propios, por sí mismos, de aquello que aprendieron en el transcurso del tiempo. También desarrolla las capacidades porque como no tienen que estar de cierta forma tan preocupados en la obtención de recursos o en si su empresa va a sobrevivir o no,
pueden las comunidades aprender más, desarrollar más sus capacidades, desarrollar más la educación que tienen y llevarla a un mayor nivel. Y reduce las vulnerabilidades, porque aquellos huecos que como empresa se tienen, ya sean financieros, educacionales, de recursos humanos y demás, los suple el gobierno, que está siendo ese ser como que apalanca. Pero cuando digo que es un arma de doble filo es porque también hay cosas negativas de esto, o si no negativas, al menos que se tiene que tener cierta precaución al proceder en el plan. Primero, aumentan los precios. Para poder tener ese músculo financiero o para proteger a la comunidad, el gobierno no saca la plata de la nada, ni aquellos funcionarios ponen de su salario para la creación de estas ayudas. Lo que hacen es un aumento de impuestos, un aumento de aranceles, un aumento como a la zona comercial que les permita el ingreso económico que van a distribuir en otros planes, haciendo que el costo de vida por persona se vuelva más costoso, porque de cierta forma la comunidad debe sostener aquellos planes en los que se está implementando la acción. De la mano de esto, el estancamiento de la innovación se produce porque en muchas ocasiones la presión es necesaria. Si tú sabes que hay alguien que te está sosteniendo, si tú sabes que hay alguien que aunque falles va a estar ahí para darte una mano, de cierta forma no hay la misma presión o la misma necesidad de salir adelante, ya que la incertidumbre se reduce a sí mismo como la necesidad de supervivencia. Además, si tú obtienes unos ingresos por impuestos y demás, se obtiene como un monto. Ese monto, si no hay protección, se distribuye en ciertos ámbitos como lo son el educativo, el de infraestructura y demás. Sin embargo, ya entonces la torta del pastel no va a ser para las mismas personas, sino que se tiene que distribuir más los recursos, y aquellos que les estaba llegando cierta cantidad les va a llegar menos. Entonces subsidios como para que la población salga adelante, para que puedan educarse, puedan alimentarse, puedan andar por vías. Tercer punto, también está como ese peligro de la desviación de recursos. Anteriormente, antes de la medida proteccionista, el dinero se distribuía para ciertas entidades o ciertos sectores, ya sea alimentario, educacional, de infraestructura, educación, pero si ya hay más entes a los cuales hay que sostener, el dinero se distribuye de una mayor manera, tocándole a cada ser individual o a cada persona una menor proporción, lo que hace que al distribuir en menores cantidades ciertos subsidios se tengan que eliminar o disminuir, generando más necesidades de las que ya estaban establecidas. Entonces hay que tener mucha precaución, porque si bien es cierto puede ayudar, también si no se implementa adecuadamente, en vez de ser un pro, es un contra de la población y la comunidad en sí. Bueno, asimismo, como lo comentaba mi compañera, Chang en su argumenta también que la globalización ha promovido la integración de las economías internacionales, facilitando el libre intercambio de bienes, servicios y capitales entre países. Esta apertura también ha generado beneficios notables en el comercio internacional, permite a las naciones especializarse en sectores donde tienen ventajas competitivas, lo que aumenta la eficiencia económica global y ofrece a los consumidores asimismo acceso a una mayor diversidad de productos a precios más competitivos. Sin embargo, este dinamismo que se ha presentado en las economías internacionales también ha afectado directamente a los países donde llegan, que son países que tienen unas economías pues nuevas, y no son los países que son potencias como lo son Estados Unidos, Inglaterra, China, y entonces de este modo afectan completamente el desarrollo de estos países, puesto que llegan con una inversión bastante grande, afectando como a los mercados locales que se encuentran. En este caso me gustaría poner un ejemplo bastante claro que se presenta actualmente en Colombia. Con la llegada de Temu al país se vieron afectados muchísimas pymes, puesto que aunque ellos procuran involucrar como la economía colombiana, ellos manejan precios a los cuales muchas empresas no pueden competir, y de este modo afectan directamente la economía, haciendo que ellos se beneficien y la economía como tal colombiana se está afectando, puesto que no tienen las regulaciones
para competir con esos precios, ya que siempre llegan con precios mucho más asequibles al mercado y para las personas que pagar por unos precios totalmente incrementados, puesto que la mano de obra sale mucho más costosa. Por otro lado, no se presenta como tal una protección al trabajo en las economías internacionales, puesto que la competencia global se ejerce sobre presión sobre las empresas para reducir los costos. Es decir, que hay muchas empresas que consiguen una mano de obra muy económica en países que están en desarrollo y no en países de primer mundo. Entonces esto hace que afecte a las economías de esos países en las cuales sus trabajadores son explotados, no se les cumple con sus derechos fundamentales, tampoco se les cumple con los mínimos de un salario ni con los mínimos de salud, y entonces en estos casos las empresas lo que realizan es explotar a esos trabajadores para tener una mano de obra mucho más económica y así poder sacar productos de los cuales ellos sacan bastante provecho en los países que de verdad tienen el acceso monetario para poder pagarlos. Por otro lado, también debería presentarse una protección y una regulación al desarrollo de las economías de los países emergentes, puesto que si llegan a esas economías internacionales sin cumplir antes con un requisito de poder llegar allá, lo que van a hacer es como competir en el mercado, como lo decía Sofía, como un niño de 6 años contra gente que tiene bastante experiencia, es decir, que van a tener un fracaso directamente en su economía y asimismo se están arriesgando a perder miles de millones de dólares o líneas bastante frágiles, y la competencia va a ser bastante desigual, ya que tampoco tienen la capacidad con sus trabajadores, con sus recursos, con el dinero, y extranjeros presentan una competencia directa, lo cual a ellos los afecta bastante. Por ello, debería también, él propone hacer como un equilibrio entre las economías, y es decir, que antes de ingresar en un mercado internacional, los países que están en desarrollo deben crear unas regulaciones para poder ingresar en este y no llegar a la economía internacional sin haber cumplido como estos estándares para arriesgarse y de ese mismo modo verse afectado. Por otro lado, el comercio internacional, aunque ofrece bastantes oportunidades para la expansión de los negocios y el acceso a nuevos mercados, se debe tener en cuenta, primero se tiene que tener en cuenta los riesgos que se van a producir, que también si no se va bastante preparado la economía van a ser aplastadas, y además deben proteger la identidad del país y de su economía, porque si la arriesgan puede que también su economía dentro del país se vea totalmente afectada. Entonces por eso se deben implementar unas políticas proteccionistas y de este mismo modo el crecimiento de sus industrias nacientes. Lo que dice mi compañera Sofía me lleva también a la pregunta de hasta qué punto el liberalismo económico es una trampa para las economías emergentes. Chang también nos sugiere que el liberalismo económico es en muchos casos una trampa para las economías emergentes, a pesar de las promesas de crecimiento rápido y de prosperidad que acompañan todas las políticas de libre mercado. La liberalización descontrolada a menudo refuerza la dependencia de los otros países en desarrollo de materias primas, productos agrícolas o sectores de bajo valor agregado, mientras que las economías avanzadas continúan dominando las industrias tecnológicas y de alto valor agregado. Algunas de las razones por las que Chang nos plantea el liberalismo económico como una trampa es la desindustrialización prematura, esto debido a que las políticas de libre mercado pueden llevar a que las industrias locales cierren antes de que puedan desarrollarse plenamente, al abrirse demasiado rápido a la competencia global. Las economías emergentes no tienen tiempo para consolidar su infraestructura industrial. Otra de las razones es la pérdida de soberanía económica, debido a que los países que adoptan el liberalismo económico con poca planificación suelen depender de inversiones extranjeras y de la exportación de recursos naturales, lo que puede resultar en un crecimiento desigual y vulnerable a los ciclos económicos globales. La tercera razón por la que esto puede ser una trampa es la imposición de agendas por malos samaritanos, que es que Chang básicamente argumenta que las instituciones globales y los países desarrollados promueven el liberalismo económico porque beneficia a sus propias economías, pero no necesariamente a las economías emergentes. De hecho, cuando estos países estaban en la fase de desarrollo, aplicaron políticas proteccionistas e intervencionistas que hoy desaconsejan a las naciones en desarrollo. Entonces, ¿es el liberalismo o no una trampa? Chang afirma que el liberalismo económico, tal como se explica hoy, es una trampa para las economías emergentes si no cuentan con políticas industriales adecuadas y un periodo de protección. El liberalismo expone a estas economías a una competencia desigual,
con países mucho más avanzados, lo que puede limitar su crecimiento y su capacidad para diversificarse. También nos propone un enfoque más equilibrado, donde el proteccionismo y la intervención del Estado juegan un papel clave en el desarrollo de economías más autosuficientes y más sostenibles. Bueno, pues acá siguiendo un poco lo que decía Sofía, yo, según el autor, aunque pues el proteccionismo pues ofrece ciertos beneficios a corto plazo, una de las grandes críticas que veíamos en la lectura era esa ineficiencia económica que se puede generar cuando se aplica de manera muy prolongada en ciertos como sectores que realmente no están teniendo productividad o realmente no están siendo como teniendo una buena competitividad. Pues al proporcionar esta protección indefinida en esas industrias locales, se puede volver una dependencia de esos subsidios gubernamentales y experimentar una falta de competencia. Entonces, este entorno pues, va a reducir los incentivos para realmente la innovación de las empresas y mejorar la productividad, lo que resulta pues una economía menos dinámica y realmente menos competitiva. Como por ejemplo, uno de los monopolios ineficientes en África, en estos países africanos, las políticas proteccionistas han llevado realmente a la creación de monopolios, que creo que es lo que decía Fernanda, que en lugar de fomentar la competencia y realmente una mejora para este sector, se han vuelto realmente en algo ineficaz. Entonces, por ejemplo, cuando se le da mucha protección a ciertas industrias locales, se estanca la innovación y las empresas realmente se ven menos presionadas a realmente mejorar y brindar un mejor servicio o realmente brindar algo mejor a la sociedad, y va a carecer de calidad. Como resultado, pues los consumidores locales terminan enfrentándose a productos y bienes de menores calidad, precios más altos, ya que la falta de competencia va a eliminar todos estos estándares competitivos. Asimismo, otro punto muy importante son estas represalias comerciales que se tienen. En los países, el proteccionismo no solamente tiene consecuencias realmente internas en los locales, en los países, sino que también puede provocar represalias comerciales por parte de un país con otro. En un mundo que, como sabemos, globalizado, interconectado, las naciones que consideran que sus exportaciones que están siendo injustamente bloqueadas pueden responder imponiendo como aranceles a los productos de estos países proteccionistas. Entonces, esto no solamente realmente va a afectar las relaciones internacionales, sino que también puede dañar pues, una industria orientada a la exportación y disminuir las oportunidades comerciales a nivel internacional. ¿Esto cómo lo vemos? En el mundo de hoy, pues como sabemos, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde estas políticas proteccionistas pueden desatar represalias que afectan negativamente a las economías de como Estados Unidos y China. Cuando Estados Unidos pues impuso estos aranceles significativos a esta gama de productos chinos, China no solamente tardó en responder con tarifas sobre los bienes de los Estados Unidos. Entonces esta escalada en estas tensiones comerciales no solamente impactó a una industria clave como Estados Unidos y el sector tecnológico como lo sabemos en China, sino que también elevó costos para los consumidores en ambos países. Entonces, como sabemos que el proteccionismo puede ser una solución atractiva para proteger industrias realmente de este desarrollo económico en corto plazo, su aplicación prolongada realmente puede llevar a una ineficacia económica y a represalias comerciales que perjudican tanto realmente al consumidor como a las empresas y asimismo a los países. Bueno, como complementando lo que han dicho todos mis compañeros, y más que todo la parte de Juan Felipe que estábamos hablando acerca como de aspectos tanto a favor como en contra, digamos que la protección de industrias nacientes, como que la considero muy importante porque los países en desarrollo a menudo como argumentan que necesitan proteger a esas industrias que acaban a esas empresas que acaban como de llegar a las industrias y más que todo darles como tiempo de crecer y como competir con las empresas más estables de otros países, darles un tiempo que se pueda posicionar de una manera pues adecuada dentro del mercado y que pueda surgir por ellas propias de una manera pues bastante eficaz. Adicionalmente tenemos que el proteccionismo podría ser de una gran ayuda al momento de ayudar como a diversificar la economía de un país, que básicamente ayudaría a que las empresas reduzcan su dependencia de las exportaciones y haciendo como más fluctuaciones del mercado mundial. Entonces,
como quitar esa dependencia para que las empresas no se sientan como atadas a las opciones o a los aspectos que no les pueden llegar a ayudar a prosperar de cierta manera. Por otro lado, tenemos la preservación de empleos, que ayudaría como a proteger las industrias nacionales, como a preservar los empleos y reducir el desempleo, que esto era un tema bastante importante que se estaba tocando anteriormente, que el empleo es el punto clave del incremento del incremento de la economía, tanto personal como de una empresa. Bueno, por otro lado tenemos que los países en desarrollo han utilizado como el proteccionismo en alguna etapa de su desarrollo para fomentar la industrialización y reducir su dependencia de las exportaciones de materias primas, que era lo que me estaba basando anteriormente, de quitar esa dependencia para que las empresas puedan prosperar y que puedan crecer por luz propia y ser exitosas a su medida. Entonces, básicamente, como una pequeña conclusión, se puede obtener que el proteccionismo es una herramienta muy importante que puede ser utilizada como para lograr objetivos específicos, considerando, por ejemplo, como una apertura gradual y controlada al comercio internacional, combinado con políticas industriales activas, que es como básicamente la estrategia más efectiva para promover el desarrollo económico a largo plazo. Ahora bien, por otro lado, considero que es importante hablar de estos dos puntos en específicos, que básicamente sería el efecto multiplicador, que es donde el proteccionismo puede ayudar a generar una empresa, como un efecto en la economía multiplicadora, ya que la demanda de bienes y servicios producidos localmente puede llegar a impulsar a otros sectores o a otras industrias y crear empleo, generar como una cantidad de empleo más elevada. Al proteger a las industrias nacientes se puede sentar las bases para un crecimiento económico a largo plazo. Y por otro lado tenemos la desigualdad en el comercio internacional, que sería que los países en desarrollo, pues a menudo como muchas empresas que son altamente reconocidas y grandes en este momento han enfrentado como condiciones desfavorables dentro del mercado internacional, como lo pueden ser las barreras no arancelarias y prácticas comerciales desleales por parte de países desarrollados. Entonces, básicamente el proteccionismo en estos casos puede ayudar y puede servir como una herramienta para negociar las condiciones más equitativas para que tanto la empresa por una parte y la otra empresa estén como conformes, estén equilibradas y que no haya desigualdad de ninguno de los aspectos. Y ya para finalizar, tenemos que, como decía mi compañero Juan Felipe, hablando de la ineficiencia y del estancamiento de las empresas a largo plazo, el proteccionismo puede llevar como que las empresas protegidas pueden volverse menos innovadoras y competitivas, decir como no tengo competencia, no tengo presión, entonces puede llegar a seguir como con el mismo alineamiento que se ha venido desarrollando durante todo su tiempo. Y esto puede generar pues, el estancamiento económico, que como bien dije, Juan Felipe lo está diciendo, a limitar el acceso a tecnologías y productos extranjeros. Básicamente podría como provocar reacciones desencadenando primero como guerras comerciales y que pueden como afectar a dos partes involucradas, que en este caso serían los diferentes países o diferentes industrias o empresas dentro de los sectores. Bueno, y para finalizar, el libro que yo propongo se llama Frankenstein Pathway to Wealth Creation de Robert A. Cook, que realmente ofrece una mirada realmente muy profunda a este modelo de franquicias y cuál es su relevancia para la expansión de estas empresas en todo el tema de estos negocios internacionales. Entonces, vamos a estar explorando cómo las franquicias crecen estas empresas en estos mercados nuevos, en estos mercados extranjeros, aprovechando toda esta infraestructura local y esta reducción de riesgos que nos ofrece. Entonces, según Cook, el autor, realmente una franquicia es un sistema de distribución de bienes o servicios que se utiliza en una relación contractual entre el
franquiciante, que es la empresa madre, y el franquiciado, que es el inversionista local. Para permitir esta expansión rápida y efectiva, el franquiciado paga una cuota inicial y asimismo unas regalías, y a cambio recibe el derecho a operar bajo la marca de la empresa con un modelo de negocio aprobado. Un ejemplo muy claro en el mundo global, pues Subway, que ha crecido en Colombia y a nivel del mundo con más de 300 sucursales en el país, Colombia. Asimismo, el libro subraya que una de las principales ventajas es la reducción de riesgos de estas empresas al ingresar a nuevos mercados, al asociarse con empresarios locales que entienden dos cosas muy importantes: cultura y las leyes del país. Las empresas pueden superar barreras como estas regulaciones locales y la falta de conocimiento en el mercado, así que ya no tienen que invertir en investigación de mercado, conocimiento de cómo es ese consumidor, sino que ya saben que este consumidor está consumiendo esta empresa y va a ser mucho más fácil. Como sabemos, Juan Valdez, una icónica empresa de café en Colombia, este modelo es de franquicias para expandirse internacionalmente con presencia en países como Estados Unidos, España y México, entre otros. Pues esta estrategia que se ha permitido aprovechar las redes locales en cada país para crecer mucho más fácil estas empresas. Asimismo, Cook, el autor, señala varios desafíos porque todo no es como benéfico en este modelo. Destaca algo muy importante, que es el control de calidad, ya que el fabricante, el franquiciante realmente debe asegurar que todas sus ubicaciones mantengan esos estándares de calidad que se están dando desde el contrato de la marca. Asimismo, otro reto bien importante es la dependencia del franquiciado local en cualquier momento de mal manejo en la operación, realmente puede dañar esta reputación global de la marca. En McDonald's, como por ejemplo en India, donde uno de sus franquiciados pues entró en una disputa con la empresa, que lo que llevó realmente fue al cierre temporal de varias sucursales. Entonces, este conflicto muestra que la fragilidad del modelo si no se gestiona adecuadamente con relaciones con sus franquiciantes. Asimismo, este libro enfatiza el impacto positivo de las franquicias en las economías emergentes. En países como Colombia, el modelo de franquicias ha permitido que muchas pequeñas y medianas empresas logren generar empleos y contribuyendo al desarrollo económico local. Entonces, este era el libro que yo quería proponer porque realmente siento que nos va a apoyar, nos va a servir en todo este modelo de negocios internacionales, y es uno de los 4 como acuerdos de negocios internacionales que hay. Ahora bien, con base al texto Exportar Cultura, una cuestión estratégica para competitividad internacional de Jaime Humberto Sierra, se generó la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las políticas de sustitución de importaciones contribuir al desarrollo económico sostenible de los países en desarrollo, considerando factores como la creación de empleo, la diversificación de la producción y la reducción de la vulnerabilidad ante crisis económicas externas? Bueno, principalmente tenemos que, en cuanto a la creación de empleo y desarrollo de habilidades, las políticas de sustitución de importaciones fomentan la creación de industrias locales al incentivar la producción interna de bienes que anteriormente se importaban. Esto, pues no genera empleo directo en las fábricas y empresas emergentes, sino que también promueve el desarrollo de habilidad en la fuerza laboral, lo que resulta en una mano de obra primero más capacitada y competitiva. A largo plazo esto puede llevar a un crecimiento económico sostenido, ya que pues básicamente una población empleada y educada es fundamental para la innovación y el progreso social. Bueno, por otro lado, la diversificación de la producción y reducción de vulnerabilidad al momento de implementar estas políticas incentivan cómo la producción interna en los países en desarrollo pueden diversificar su economía, lo que básicamente permite reducir su dependencia de productos importados y por ende la disminución de su vulnerabilidad ante fluctuaciones económicas globales. Esta diversificación no solamente fortalece la economía local al crear un mercado interno más robusto, sino que también protege a los países de crisis externas como recesiones globales o cambios en los precios de las materias primas, asegurándose así una mayor estabilidad económica y social a largo plazo. Ya para finalizar, la lectura que yo quiero proponer es La integración económica por María Maceno, donde se explica que los acuerdos comerciales regionales y la integración económica no solo favorecen la eliminación de barreras del comercio, sino que también tienen los efectos positivos sobre el bienestar y el crecimiento
económicos en los países involucrados. Esto quiere decir que estos acuerdos permiten que los países que se encuentran involucrados o que son miembros de este puedan acceder a diferentes mercados mucho más grandes, aumentar su competitividad, aprovechar economías de escala y fomentar una mayor especialización y eficiencia. Este argumento, lo que quiero decir es que los negocios internacionales entre organizaciones variadas pueden ser una herramienta competitiva para superar la pobreza y la inquietud. En este contexto de los acuerdos comerciales y la integración económica, las organizaciones tanto locales como internacionales tienen la oportunidad de acceder a recursos, mercados que antes eran inasequibles y hoy en día puede traducirse en una reducción de la pobreza al crear empleo, mejorar la industria, asimismo la infraestructura local, aumentar las capacidades productivas de los países en desarrollo y asimismo generar estas economías de escalas que antes no se conocían. Asimismo, aunque estos efectos sean altamente positivos, es crucial que los actores involucrados consideren que sus intereses y sus colaboraciones de manera equitativa, es decir, que no uno se vea beneficiado sobre el otro, sino que, así como lo plantea María Maceno, menciona que los procesos de integración en la economía no solo tienen efectos económicos, sino que también implicaciones sociales, políticas y estratégicas, donde no se puedan ver afectadas las personas y sus reglamentos o sus normas, sino que asimismo se tenga en cuenta todo para llevar una economía y un lineamiento correcto. Esto implica que para los negocios internacionales ayuden a superar la pobreza. Es necesario que las organizaciones involucradas no busquen únicamente maximizar sus beneficios individuales, sino que también trabajen por el pro y el desarrollo colectivo y el bienestar de las comunidades. Por último, y ya para finalizar, la integración económica y los acuerdos comerciales pueden ser una herramienta poderosa para reducir la pobreza y asimismo la inquietud que siempre se ha presentado en muchas naciones, en muchos países, sobre las personas que no conocen cuál va a ser el futuro de su economía o cómo lo van a poder sobrellevar. Y cuando las organizaciones internacionales y locales colaboren de manera justa para no ver beneficiados unos sobre otros y se encuentra esa desigualdad que hoy se presenta altamente presente, se pueda promover más un desarrollo en la equidad, en lo sostenible y aprovechen los beneficios de la globalización, la economía con una visión a largo plazo y una responsabilidad social. Bueno, tratando la temática del Archivo de la Integración Económica de María Maeso, el artículo básicamente aborda el fenómeno de la integración económica que ha ganado especial relevancia en las últimas décadas debido a la proliferación de acuerdos comerciales regionales, ACR, y se hace una revisión detallada de los tipos de integración económica, de sus efectos. En términos generales, la integración se refiere a la eliminación de barreras económicas entre varios países, lo que puede tomar diferentes formas como zonas libres de comercio, uniones aduaneras, económicas o monetarias. El documento destaca tanto los efectos estáticos como dinámicos de la integración económica. Los efectos estáticos incluyen el impacto inmediato sobre el bienestar, principalmente mediante la creación y desviación del comercio, según la teoría de las uniones aduaneras de Wiener. Por otro lado, los efectos dinámicos se refieren a las ventajas a largo plazo, como el crecimiento económico, mayor competitividad y acceso a economías de escala. Además de esto, se discuten razones por las que motivan a los países a formar parte de estos acuerdos, tanto económicas como extraeconómicas. El texto también trata sobre la controversia entre regionalismo y multilaterismo, debatiendo si los acuerdos regionales son un obstáculo o un catalizador para la liberación global del comercio. La integración económica es un fenómeno clave en el desarrollo global contemporáneo que va más allá de la simple eliminación de los aranceles. Desde mi punto de vista, quisiera destacar los efectos de estos acuerdos en el bienestar de los países, tanto dentro como fuera de las áreas integradas. En primer lugar, es fundamental comprender las diversas fases de integración que van desde los acuerdos de libre comercio hasta las uniones monetarias, cada uno con un grado mayor de compromiso entre los países miembros. Los efectos de la integración pueden observarse desde dos perspectivas, la estática y la dinámica. Desde una perspectiva estática, los países miembros de una unión aduanera pueden beneficiarse al sustituir productos menos eficientes por importaciones de otros más competitivos, lo que generaría la creación de comercio y la mejora del bienestar. Sin embargo, no está exento de riesgos como la desviación del comercio, lo cual puede perjudicar a los países que no son miembros de este tipo de acuerdos. A largo plazo, los efectos dinámicos de la integración, como la mejora de la competitividad, el acceso a economías de escala y la transmisión de conocimientos, son de mayor relevancia.
Un ejemplo clave es la Unión Europea, que ha logrado una mayor coordinación de políticas y un fuerte crecimiento económico, gracias a su profundización en la integración. Finalmente, es importante abordar el debate actual entre regionalismo y multilateralismo. Algunos argumentan que los acuerdos regionales son un obstáculo para el comercio multilateral, ya que crean bloques económicos cerrados. Sin embargo, otros creen que estos acuerdos son pasos necesarios hacia una mayor liberalización global, actuando como bloques de construcción hacia un comercio mundial más libre y abierto. Concluyo afirmando que a pesar de las controversias, la integración económica es fundamental para la prosperidad de los países y bien gestionada puede mejorar el bienestar tanto de los miembros como de los no miembros de los acuerdos, siempre y cuando se mantenga abierto el comercio exterior. Bueno, y como cuarta lectura yo voy a hablar de la propiedad y el control en las decisiones de internacionalización de las empresas. Aparte de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, para poder ayudar a la pobreza, considero que también es importante como empresa tener 3 factores en cuenta. En primer lugar, la separación de la propiedad y el control, ya que esto afecta a la toma de decisiones estratégicas y a la capacidad de reacción y respuesta como empresa hacia los cambios del mercado. Además, cuando se tiene una estabilidad y un claro control, hay una alineación de intereses, una mejora de la efectividad y una mejor adaptación a la incertidumbre. También hay una mayor flexibilidad en la toma de decisiones cuando se tiene claro y hay una separación entre quienes son propietarios de la empresa y quienes tienen el control, ya que de esta manera, cuando un ejemplo de proyectos de inversión con un BPN cercano a 0, pues hay una mayor claridad al momento de tomar las decisiones y entrar o no en el negocio. Como segundo factor, también considero importante el estudio del mercado objetivo. Este estudio se hace por ejemplo, puede ser un DOFA, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas como empresa y que tenga el sector para decidir si es posible invertir y de qué manera posicionarse en el mercado. También, como tercer factor, es importante la elección de la modalidad de entrada que se tenga en ese mercado, porque según la empresa lo que tenga para ofrecer, hay un modelo, por ejemplo, hay exportaciones directas, hay adquisiciones, hay empresas conjuntas, hay filiales propias y demás. ¿Esto de qué depende? Bueno, del plan estratégico, de la estrategia que se tenga como tal en la empresa y el posicionamiento que se quiera. Dentro de este también se incluye el riesgo, por la presión de riesgo que se tenga como empresa y qué tan sensible quiere hacer a lo local, porque de esta manera se van a decidir su cadena de valor, las actividades internas o propias y las de apoyo, también su red global y la curva de la experiencia que tenga, porque no es lo mismo ser nuevo en el mercado que ya tener una planta que genere aprendizajes, o si su sensibilidad va a ser baja, es decir, que quiere ser el mismo producto para mucha gente, pues entonces se puede permitir una economía de escala que maximice sus ganancias y disminuya sus costos.